Bueno, muy bien. Vamos a seguir con la cuestión disputada del de Veritate de Santo Tomás. Estamos en la cuestión 1 y hoy nos toca el artículo 10. Y se pregunta si hay alguna cosa falsa, ¿no? Si hay alguna cosa que sea falsa. El artículo este no es largo, pero consta de 6 objeciones, ¿no? 6 objeciones. Y aparte tiene 4 objeciones en contra. O sea, 6 objeciones y 4 argumentos en contra de las objeciones. Y después pasa Santo Tomás, ¿no?, a argumentar él. Y después, bueno, la respuesta a las objeciones y también respuesta a las objeciones en contra. Bien, para acortar tiempos, vamos a leer 2 objeciones nada más de las 6 que hay. Dice Santo Tomás, en efecto, perdón, no como dice Santo Tomás, sino lo que dice la primera objeción. En efecto, como dice San Agustín en Soliloquia, verdadero es aquello que es. Verdadero es aquello que es. Luego, falso será lo que no es. Pero lo que no es cosa alguna. Luego, ninguna cosa es falsa, ¿no? Ninguna cosa es falsa. Y la objeción 3 dice lo siguiente. La verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento. Esto ya lo vimos. Pero toda cosa es adecuada al entendimiento divino, porque nada puede ser en sí mismo distinto de cómo el entendimiento divino lo conoce. Luego, toda cosa es verdadera. Luego, ninguna cosa es entonces falsa. ¿Ah? Dos objeciones bastante, digamos, simples de entender, ¿no? Bien, ¿qué va a decir Santo Tomás de Aquino al respecto si hay alguna cosa falsa? Solución. Leo y comento. Dice Santo Tomás, se ha de decir que así como la verdad consiste en la adecuación de la cosa y el entendimiento, así la falsedad consiste en su desacuerdo. ¿No? Esto lo vimos en el artículo 2 ya, ¿no? Que la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento. Evidentemente que lo falso tiene que haber un desajuste entre la cosa y el entendimiento, ¿no? Evidentemente. Dice Santo Tomás, ahora bien, la cosa que se compara al entendimiento divino y al humano, ahora bien, la cosa se compara al entendimiento divino y al humano, como se ha dicho más arriba, ¿no? En el artículo 2, ¿no? La cosa, el ente, se compara al entendimiento divino y también se compara al entendimiento humano. O sea, la cosa está entre dos entendimientos, entre dos intelectos, el divino y el humano. Al entendimiento divino se compara, en primer lugar, como lo medido a su medida, en todo aquello que se dice o se encuentra positivamente en la cosa, porque todo eso proviene del arte del entendimiento divino. Entonces, al entendimiento divino se compara en primer lugar como lo medido y su medida, ¿no? El entendimiento divino mide las cosas y las cosas son medidas por el entendimiento divino, como dijimos en los primeros artículos. Muy bien. Y agrega, porque todo eso proviene del arte del entendimiento divino, ¿no? O sea, la cosa positivamente, lo que es real, lo positivamente real, es medido por el entendimiento divino, como dijimos, que en última instancia es creado por ese entendimiento divino, por el arte, dice, por el arte del entendimiento de Dios, ¿no? Las cosas creadas son por su propio arte, arte divino. En segundo lugar, se compara como lo conocido al cognoscente, siempre en relación entre la cosa y el entendimiento divino. Entonces se compara como lo conocido y lo cognoscente. Lo conocido, desde el entendimiento divino, es la cosa, el cognoscente es el propio entendimiento divino. Y así también las negaciones y defectos se adecúan al entendimiento divino porque todo eso lo conoce Dios aunque no lo cause, ¿no? Que esto lo vimos en el artículo anterior, ¿no? El artículo anterior. Por más que Dios causa todo lo que es, no lo que positivamente es. Nada se le escapa. Eso lo causa Él. Ahora bien,
El mal, las negaciones, las privaciones, los defectos de las cosas no los causa Dios, pero los conoce. ¿Por qué los conoce? Porque es justamente omnisciente, nada se le puede escapar, nada se le puede escapar. No los causa, pero los conoce. Es pues evidente que la cosa, de cualquier manera que se halle, o cualquiera que sea la forma bajo la que exista, o la privación o el defecto, se adecúa al entendimiento divino, lo que decíamos recién, ¿no? Todo aquello que existe positivamente, o bien la privación, negación, deformidad, lo que sea, ¿no? Siempre se adecúa al entendimiento divino porque es el entendimiento divino quien mide las cosas. Y así es manifiesto que cualquier cosa es verdadera en comparación al entendimiento divino. Todo, absolutamente todo, es verdadero en comparación, en relación al entendimiento divino. Como dice San Anselmo en De Veritate, cita, así pues, la verdad está en todo lo que es ente, porque todo lo que es ente está en la suma verdad. ¿De dónde? Por comparación al entendimiento divino, ninguna cosa puede ser falsa, ¿no? Esta es la conclusión que saca Santo Tomás cuando habla de la cosa en relación al entendimiento divino. O sea, en ese sentido, no puede haber alguna cosa falsa. Todo es verdadero. Todo lo que es verdadero siempre que sea en comparación con el entendimiento divino. Muy bien. Vamos con la segunda comparación. De la cosa al entendimiento divino la primera, la segunda de la cosa al entendimiento humano. Pero por comparación al entendimiento humano, se dan algunas veces el desacuerdo de la cosa con el entendimiento. El desacuerdo de la cosa en relación al entendimiento. Desacuerdo producido de algún modo por la misma cosa. Desacuerdo producido de algún modo, que esto lo va a aclarar, por la misma cosa. Pues la cosa produce el conocimiento de sí misma en el alma, por lo que de ella aparece externamente, ya que nuestro conocimiento toma su origen en los sentidos, que tienen por objeto a las cualidades sensibles. O sea, ¿de dónde procede la ciencia, en última instancia, humana, el conocimiento humano? ¿De dónde procede? Procede del ente, de la cosa, ¿no? La cosa es la que mide al entendimiento, ¿no? El entendimiento es medido por la cosa, mientras que la cosa es medida por el entendimiento divino, como esto lo vimos también en los primeros artículos. Ahora bien, nuestro conocimiento, ¿no? Lo primero que conoce el entendimiento humano es el ente. Esto lo vimos en el artículo 1. Pero ¿cuál es el primer contacto que tiene el alma, el hombre, con el ente? Bueno, es por medio de los sentidos, por la vía sensible, ¿no? Que los sentidos tienen por objeto las cualidades sensibles, ¿no? Colores, movimiento, etc., ¿no? Lo primero que percibimos del ente son sus accidentes, ¿no? Las cualidades sensibles de las cosas. Olores, sabores, sonidos, colores, etc. Por eso en De Anima, ¿no? Aristóteles es esto, se dice que, cita, los accidentes tienen una gran parte en el conocimiento de la esencia, ¿no? Que esto sigue al principio aristotélico, no hay nada en el entendimiento sin que antes no haya pasado por los sentidos. Ahora bien, los sentidos no conocen las esencias de las cosas, sino que conocen lo que decíamos recién, las cualidades sensibles de las cosas. Y es el entendimiento el que da con la esencia de las cosas. Pero para que el entendimiento pueda conocer lo que son las cosas, la esencia de las cosas debe servirse previamente del conocimiento sensible. O sea, entre la cosa y el entendimiento media, ¿no? La sensibilidad. Pues los accidentes tienen una gran parte en el conocimiento de la esencia, ¿no? Primero conocemos la esencia a través de sus accidentes, primeramente. Por consiguiente, cuando en alguna cosa aparecen ciertas cualidades sensibles que dan a conocer una naturaleza, o sea, una esencia, que no está bajo ellas, se dice que aquella cosa es falsa. De aquí que diga Aristóteles en su Metafísica que se llaman falsas
a aquellas cosas que están naturalmente dispuestas a que se conozca que no son o cómo no son. Como ocurre con el oro falso, en el que aparecen externamente cualidades sensibles, el color de oro y otros accidentes propios de oro, y sin embargo no tienen interiormente la naturaleza de oro, ¿no? Algo que esencialmente no es oro, pero que tiene cualidades externas semejantes a la del oro. Ahora, como el sentido no conoce la esencia, se queda con las cualidades sensibles, y es el entendimiento que conoce por medio de las cualidades sensibles, puede entonces el entendimiento, ¿no?, errar, caer justamente en el error. ¿A causa de qué? A causa de esas cualidades sensibles que tienen las cosas. Esas cualidades sensibles que tienen las cosas que aparentan ser algo que en verdad no son. Dice, pero atención, dice Santo Tomás, pero la cosa no es causa de la falsedad en el alma de manera tal que cause dicha falsedad necesariamente. Entonces, la cosa no es causa de la falsedad que se va a dar en el entendimiento, ¿no? De manera tal que cause la cosa dicha falsedad necesariamente. Es decir, esto que parece oro y no es oro, no quiere decir que cause esa propia cosa que parece oro, que cause necesariamente la falsedad de nuestro entendimiento. Dice, ¿por qué? Porque la verdad y la falsedad existen principalmente en el juicio del entendimiento, como habíamos dicho en los primeros artículos, que la verdad se manifiesta evidentemente en el juicio, ¿no? Cuando el entendimiento juzga lo que la cosa es o lo que la cosa no es. Ahí es donde se da justamente la verdad o la falsedad, se da en el entendimiento. Y cuando el entendimiento juzga de las cosas, no es pasivo frente a ellas, sino que más bien en cierto modo activo, ¿no? Que esto ya lo vimos también en el artículo anterior, ¿no? Que el entendimiento juzga, por lo tanto hay una actividad del entendimiento. La inteligencia humana no es puramente pasiva, tiene una dimensión pasiva en cuanto recibe, ¿no?, las esencias o las cualidades de las cosas, no en la simple aprehensión. Pero después cuando juzga, compone y divide el entendimiento, hay una actividad del entendimiento. Y en esa actividad del entendimiento se da la verdad. Por eso se da eminentemente en el juicio, como también habíamos dicho. De donde la cosa no se dice falsa porque cause siempre una falsa aprehensión de sí misma. Repito, de donde la cosa no se dice falsa porque cause siempre, necesariamente, una falsa aprehensión de sí misma, sino porque está naturalmente dispuesta a causarla mediante sus apariencias sensibles. O sea, un billete falso de 1.000 pesos, por ejemplo, el billete falso es falso, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque aparenta ser algo que no es. ¿Se ve? Pero necesariamente ese billete falso no va a causar un juicio erróneo falso de mi parte cuando lo conozco. ¿Por qué? Porque hasta puedo darme cuenta que es falso. ¿Me explico? Lo que pasa es que las apariencias, las cualidades sensibles de ese billete, ¿no?, inclinan, disponen a causar un error en el juicio, un error en el entendimiento, pero no necesariamente. Es como que dispone, ¿no? Como que inclina a que uno pueda justamente juzgar mal. Pero insisto, no necesariamente, porque en el momento que me puedo dar cuenta que el billete es falso, por más que en un principio haya creído que era falso y realmente después me di cuenta que no lo es, si me doy cuenta que el billete es falso, es porque evidentemente ese billete, que en verdad no es billete, eso significa que entonces necesariamente no causa el error o la falsedad en mi entendimiento. Pero como según se ha dicho, ¿no?, en el artículo 4, la comparación de la cosa al entendimiento divino, ahora vuelvo atrás al entendimiento divino, la comparación de la cosa al entendimiento divino es esencial. Porque aparte, la cosa, al ser creada por Dios, ¿no?, como Dios le causa, el ese le causa el ser a la cosa, evidentemente que tiene una relación directa,
de algún modo, ¿no? O sea que la verdad, entonces, la verdad, la comparación de la cosa al entendimiento divino es esencial. Y por ella se dice absolutamente verdadera. La cosa es absolutamente verdadera en relación al entendimiento divino. Y no puede haber falsedad en la cosa en relación al entendimiento divino. Mientras que la comparación al entendimiento humano es accidental. Y por ella no se dice verdadera de un modo absoluto, sino relativo. De modo absoluto es con Dios. En relación al entendimiento humano es relativo. Y en potencia. Y aparte en potencia. Por eso, absolutamente hablando, digo en potencia porque la cosa está en potencia de ser conocida por el entendimiento humano. Pero la cosa no está en potencia de ser conocida por el entendimiento divino. ¿Se Porque el entendimiento divino es anterior al ser de la cosa. De hecho, la cosa está en acto en virtud de la causación del ser de Dios. Ahora bien, la cosa en cuanto que es, la cosa ya en cuanto que es causada su existencia, causado el ser de la cosa, esa cosa está en potencia de ser conocida por el entendimiento humano. Por eso, la cosa es anterior al conocimiento humano, es anterior al entendimiento humano, mejor dicho, pero es posterior al entendimiento divino. Por eso el entendimiento divino es anterioridad de toda anterioridad, en definitiva. Entonces, es accidental, dijimos, ¿no? En relación al entendimiento humano. Y por ella no se dice verdadera de un modo absoluto, sino relativo y en potencia. Por eso, absolutamente hablando, toda cosa es verdadera y ninguna cosa es falsa, cuando hablamos en sentido absoluto, o sea, en relación al entendimiento divino. Pero relativamente, o sea, en orden a nuestro entendimiento, algunas cosas se dicen falsas, como dijimos recién, ¿no? Esas cualidades sensibles pueden de alguna manera tender a que el juicio, ¿no? El juicio del hombre pueda errar, puede errar. Y según esto hay que responder a los argumentos aducidos en pro y en contra. Bueno, hasta acá el artículo. Nosotros leímos dos objeciones recién, ¿no? Dos objeciones. Vuelvo a repetir la primera objeción, ahora Santo Tomás va a responder. La primera objeción decía, en efecto, como dice San Agustín en Soliloquia, verdadero es aquello que es. Luego, falso será lo que no es. Pero lo que no es cosa alguna. Luego, ninguna cosa es falsa. Responde Santo Tomás. Esa definición, verdadero es aquello que es, no expresa perfectamente la razón de verdad, sino solo de un modo material, a no ser que con esa expresión lo que es se dé a entender la afirmación de la proposición. A ver, explico, no termina acá la argumentación. Esa definición, verdadero es aquello que es, ¿se acuerdan cuando en el primer artículo, como que hay tres modos de decir la verdad? Eh, Uno es que la cosa es verdadera porque la cosa es, pero efectivamente la verdad se da en el entendimiento principalmente y no en la cosa, secundariamente se da en la cosa, principalmente se da en el entendimiento. Ahora, en cuanto se da en el entendimiento, en qué función del entendimiento? Bueno, en el juicio dijimos. Entonces, cuando dice, esa definición verdadero es aquello que es, no expresa perfectamente la razón de verdad, o sea, la cosa, sino solo de un modo material, pues formalmente se da en el entendimiento. A no ser que con esa expresión, lo que es, se dé a entender la afirmación de la proposición. ¿Qué quiere decir esto de se dé a entender la afirmación de la proposición? El juicio es esto, cuando se afirma la proposición, o sea, el juicio. O sea, que se diga que es verdadero, que se diga que es verdadero aquello que se dice o se entiende que es como es en la realidad. O sea, en el juicio, cuando el juicio dice cómo es en la realidad. Y así también lo falso se dice aquello que no es. O sea, aquello que no es tal como se dice o se entiende. O sea, en el juicio. Y esto puede encontrarse en la realidad. Y esto puede encontrarse en la realidad. Y la tercera objeción, que decía, la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento, pero toda cosa es adecuada al entendimiento divino, porque nada puede ser en sí mismo distinto
de cómo el entendimiento divino lo conoce, luego toda cosa es verdadera, luego ninguna cosa es falsa. Y dice Santo Tomás, a la tercera objeción, la que leímos recién, se contesta concediéndola. ¿Por qué? Pues se refiere a la cosa en el orden al entendimiento divino. Y en orden al entendimiento divino, nada puede ser falso. Todo es absolutamente verdadero. Entonces la falsedad se da en relación al entendimiento humano, se da en relación al entendimiento humano, y si alguna cosa es falsa, ¿en qué sentido se dice? En que esas cualidades sensibles puede entender o inclinar, ¿no?, al sujeto humano, al entendimiento humano, al alma humana, a errar, a errar. Pero ¿dónde se da realmente la falsedad? La falsedad se da en el entendimiento. Se da en el entendimiento. El error o la falsedad se da en el entendimiento. Bueno, muy bien. Nada más. Después seguiríamos con el artículo número 11, que dice, si en los sentidos se da la falsedad, ¿no? Si en los sentidos se da la falsedad. Bueno, muy bien. Nada más. Hasta acá.